Este foro de cicloturismo de Euskadi, Egun On. En primer lugar, me autopresento, soy Agnes Güell, voy a ser la moderadora de las dos siguientes mesas. Quiero agradecer a Basquetour, quiero agradecer a Jaume Merín a darme la oportunidad de poder moderar estos dos debates que creo que van a ser muy interesantes. Venimos de ver la parte pública, la parte de destino, sobre todo, en temas de cicloturismo, infraestructuras, y ahora vamos a centrar la atención en la parte privada, ¿no? Estamos, podríamos decir en términos ciclistas, a mitad de etapa, ¿sí? Y nos quedan dos sprints intermedios, yo creo muy interesantes, con un montón de ideas, donde vamos a intentar exponer en esa primera mesa, hablar del impulso de las empresas privadas en el desarrollo del destino y segmentos de mercado emergentes. Para eso tenemos, por un lado, a David Sánchez, de Trek Travel Cycling Center Girona. David se define a sí mismo como emprendedor, optimista, cree en las personas, le encantan los retos y trabaja para dejar un mundo mejor, sostenible, saludable y, sobre todo, en bicicleta. Es una apasionada del deporte y, en especial, del ciclismo. Lleva 3 años trabajando con Trek Travel como guía y es coordinador del Trek Travel Cycling Center Girona. Desarrolla allí nuevos productos, ideas con el objetivo de acercar la bicicleta a todo el mundo. Bienvenido, David. Gracias. Buenos días, buen día, Egun On, y eskerrik asko por invitarnos hoy en este evento. Entonces, yo os quería hablar un poquito de nuestra empresa, que somos una empresa americana, pero cómo estamos realmente involucrados en Girona, en el proyecto de Girona, y estamos muy ilusionados. Entonces, os voy a hablar un poquito de quién somos, pero básicamente de por qué hemos apostado y estamos apostando tan fuerte por una ciudad como Girona. Entonces, nosotros somos una empresa americana y os voy a poner un vídeo. Ya habéis visto que mis compañeros en Girona seguro nos encantan los vídeos, con lo cual os presento un pequeño vídeo. Hi, I'm Tanya Burke, and I'm the president of Trek Travel. Here at Trek Travel, we focus on world-class hospitality and inspiring a passion for cycling and travel. We know that 2020 has been a tough year, and its impact on travel has forced you to either cancel or postpone your vacations. Our team has done an awesome job putting together safety standards so that you know you can be safe and have fun. Looking forward, I'd like to personally invite you to travel with us in 2021. We're going to offer the same awesome Trek Travel experience for every rider level on the world's best bikes. Our brand new fleet of e-bikes makes any ride easygoing, and our Domani Disc road bike can help you with any climb. We've crafted experiences to give you more options. Travel styles from self-guided, villa trips, glamping, and our new custom and private program. We've also added and refreshed trips like Norway, California, Aspen, our new cross-country trip on the Northern Route, and Portland to Bozeman. We're ready to host you on a vacation of a lifetime in 2021. Just go to our website, trektravel.com, or call one of our trip consultants. We cannot wait to see you next year. Bueno, pues este es el vídeo de presentación de nuestra presidenta Tanya Burke. Y este vídeo no lo hemos puesto para venderos viajes a vosotros, que estamos encantados de que viajéis con nosotros, sino simplemente, quizás mis compañeros de Girona habréis identificado que casi la mitad de las imágenes que se presentan en este vídeo, que es un vídeo que se hizo público a nivel mundial, son de Girona. Entonces, os voy a hablar de Girona, pero un poco sobre nosotros, y es que nosotros somos un grupo de personas que creemos que el mundo es mucho mejor en bicicleta. Vamos a ver, exacto.
presentación. Nosotros como empresa somos una empresa americana. Desde hace 20 años nos dedicamos a hacer vacaciones por todo el mundo en bicicleta, lógicamente. Tenemos más de 50 destinaciones, 30 de estas cuales son en Europa, con lo cual la apuesta es importante en Europa y hay muchas en Girona. Vamos a ver. Ahora, perfecto. Durante este tiempo hemos ganado algunos premios como Mejor Tour Operador de Europa. Esto es gracias a todos nuestros clientes y nuestros proveedores que han votado libremente para escogernos como uno de los mejores tour operadores de Europa. Y realmente somos una empresa nacida en Wisconsin, en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de que nuestra base europea esté en Girona. Y os digo la verdad, o sea, casi estamos en Girona, estamos de casualidad. O sea, llegamos a Girona hace 15 años de casualidad, por aquello de que tengo un amigo que tiene un contacto que allí nos puede ayudar a instalarnos. Y la verdad es que hemos hecho esa transición de esa casualidad a ver cómo Girona ha crecido tanto, cómo Girona es un destino a nivel mundial súper interesante y cómo es una ciudad que está involucrada en el mundo del ciclismo. Os voy a hablar un poco de lo que nos hace diferentes, lo que intentamos hacer de forma diferente como empresa, porque creemos que el secreto en este negocio, en el negocio del cicloturismo, pasa por la profesionalidad y por la calidad. Entonces, para nosotros el ciclista es cualquier persona, no es... O sea, muchas veces identificamos un ciclista y quizás más en Girona es como más estilo pro, ¿no? Como más profesional. Pero para nosotros el ciclista es cualquier persona que quiera pasar unas vacaciones, que quiera disfrutar de la bicicleta. Con lo cual tenemos pues, una diversidad amplia de productos. Tenemos autoguiados, tenemos los viajes clásicos que nos han hecho famosos, que pasan por la Provence o pasan por Toscana o por Costa Brava. Tenemos los Pro Race Tours, somos el tour operador oficial del Tour de Francia y esto es una experiencia increíble que cualquier persona puede vivir el Tour de Francia y compartir la experiencia con nuestros compañeros del equipo Trek Sagafredo. Tenemos el Private y Custom, que podemos hacer cualquier cosa, cualquier producto privado o customizado para nuestros clientes. Tenemos los Ridecamps, que es un producto más pensado para aquel que quiere pues, entrenar fuerte, preparar una carrera o conocer grandes subidas. Tenemos el Gravel, esto es una apuesta súper importante que estamos haciendo únicamente en todo el mundo, lo estamos desarrollando en Girona. Girona estamos descubriendo un nuevo paraíso en el tema del Gravel, rutas, o sea, otro paraíso en Girona y para nosotros es eso, o sea, uno de nuestros secretos es que ofrecemos experiencias para cualquier cliente, cualquier apasionado de la bicicleta, no importa su nivel, los catalogamos por niveles y por dificultades. Otro gran secreto que tenemos son nuestros guías. Tenemos guías por todo el mundo donde pasan un proceso de formación y certificación como mecánicos Trek muy exigentes y la verdad es que esto nos hace especiales porque tenemos gente de todo tipo. Tenemos profesores, tenemos arquitectos, tenemos electricistas, tenemos de todo un poco, de gente de todo el mundo y esto nos hace especial. Otra cosa que nos hace diferentes son nuestras bicicletas. Nosotros creemos que para ofrecer siempre la mejor experiencia tenemos que ofrecer productos de calidad. Entonces, lógicamente, utilizamos nuestras propias bicicletas Trek y son bicicletas de gama alta, las cambiamos cada 2 años para ofrecer siempre la mejor experiencia posible. Bicicletas eléctricas, que esto realmente va a generar un antes y un después. O sea, hemos sentido algunos comentarios de compañeros donde nos han explicado que han vuelto a coger la bicicleta porque ahora tienen la opción de una eléctrica, con lo cual pueden volver a disfrutar de la bicicleta. Nosotros siempre intentamos incluir más y, sobre todo en esta pandemia, lo que hemos aprendido es a ser muy, muy flexibles. Durante el 2020 hemos continuado trabajando y haciendo viajes en Estados Unidos. Nos han valorado los clientes muy positivamente, con lo cual estamos contentos de hacer ese trabajo. ¿Y por qué Girona-Costa Brava? Pues Perdón, durante esta mañana hemos visto que Girona es súper especial, tiene un encanto, tenemos Pirineos, tenemos Costa Brava, tenemos Francia, tenemos Barcelona, tenemos AVE, podemos ir a París, podemos ir a cualquier parte del mundo desde Girona, tenemos sus rutas, tenemos y sobre todo la atmósfera. Y esto es lo que hace que todo el mundo hable de Girona, o sea, no solo los locales, sino revistas especializadas, gentes de todo el mundo, habla de por qué Girona es tan especial.
Ofrecemos servicio de bicicletas, ofrecemos todo el equipo de Girona que estamos trabajando en este proyecto, ofrecemos guías y rutas. Por ejemplo, cuando hablamos de rutas, no solo es el track para ir de un punto a otro o una ruta circular, sino que en esta ruta lo que ofrecemos es también recomendaciones de hoteles, de restaurantes, de servicios, ¿vale? Tenemos el soporte de furgonetas, tenemos una flota de 12 furgonetas que ofrecemos a todos los clientes y con el objetivo de siempre ofrecer la mejor experiencia posible, sea alquilando una bicicleta, sea viajando con nosotros, ¿vale? Os dejo un pequeño vídeo ya con esto, si te parece, acabo. Es complicado resumir tanta empresa en tan pocos minutos, Exacto. pero tenemos que ser breves, sí. Pero bueno, creo que una imagen siempre, un vídeo, os enseña más cosas. Pues gracias a ti, David, por estas imágenes espectaculares. Yo personalmente tengo ganas de ir a coger la bici y empezar a pedalear por estos paisajes maravillosos que nos brinda Costa Brava, Pirineo de Girona. Bueno, hemos conocido brevemente la actividad de Trek Travel. Ahora vamos a presentar al segundo invitado de esta mesa. En este caso va a entrar online, lo tenemos en su sede en Girona y aquí tenemos a Lee Comerford de la empresa Eat Sleep Cycle. Lee es uno de los socios fundadores de Eat Sleep Cycle, que es una agencia, es un bike rental, es una tienda de bicicletas creada muy recientemente, solo hace 6 años. Lee, todo tuyo. Bueno, primero de todo, muy buenos días y pido disculpas que no puedo estar presente en este evento tan chulo, pero gracias y creo que es increíble que puedo conectar así telemáticamente. Entonces, felicitaciones para organizar un evento tan bien organizado y creo que de lo que yo puedo traer a esta conversación es el punto de vista de una empresa de ciclismo que ha dedicado a turismo mucho más pequeña que Trek Travel y cómo una persona puede arrancar una empresa de ciclismo con nada. Voy a empezar con un pequeño vídeo. Como nos gustan los vídeos, David, ¿no? Voy a empezar con mi vídeo a ver si lo podemos hacer funcionar aquí.
¿Tenemos quizá algún problema técnico, Lee? ¿Está funcionando? No, no estamos viendo el vídeo. Ah, vale, perdona, un segundo, perdona un segundo. Mientras Lee va cargando el vídeo, vamos un poco a introducir lo que vamos a ver ahora. No es un vídeo convencional de corporate presentando una empresa, es una iniciativa, ya veréis, muy singular, en los tiempos que nos toca vivir de COVID, de cómo reflotar una empresa a través del crowdfunding y cómo servirse del crowdfunding como herramienta de marketing. Creo que lo tenemos. Ahora lo tenemos. A ver, vamos. Tenemos un problema técnico de sonido, creo. Lee, si puedes solucionarlo. No estamos oyendo el vídeo. ¿Nos están viendo? No. Vale, un segundo, perdona. Lo estamos viendo, pero no estamos oyendo. Vale, a ver. Lo tiramos, creo que lo tiran desde aquí. Me dice la organización que vamos a tirar el vídeo desde aquí, desde Euskadi. Ahí lo tenemos. Buen día, somos Lee y Luis, fundadores de Eat Sleep Cycle. Siempre hemos soñado en crear el mejor punto de encuentro para ciclistas en Girona. Eat Sleep Cycle is a cycling tours and bike rental business based here in Girona. In 2016 we ran our first tour across the Pyrenees, and in 2018 we opened the bike shop, and we've been welcoming guests from all over the world ever since. Can you tell me how to get to Hell's Angels? In 2020, the travel and tourism industry ground to a halt. Tourists were no longer able to enter Spain, and we lost 85% of our business. Ara, més que mai, hem après que volem centrar tot el nostre esforç en el mercat local. ¿Cómo puedo ayudarlo? Escolta, Cris, quin descompte hi hauria amb aquesta bicicleta? Sorry. Whilst the pandemic stopped global travel, local people really wanted to get out on their bikes, and there was a huge demand for bicycles, components, and for our workshop. We worked really hard to meet the needs of our local riders and to get new people up and on their bikes. With our bike shop at full capacity, how will we have enough space when tourism returns? Hey, Bernard! I'm stuck here! Vamos a crear un hub, un punto de encuentro para ciclistas, expandiendo nuestra tienda para incluir un café-bar y un centro de alquiler de bicicletas. This is the cafe without your help. Here's some coffee. Yes, man. Here we go. Voilà. Thanks. Crearem 5 nous llocs de treball. Il nostro obiettivo è di preparare il miglior specialty coffee e soprattutto che la gente conosca che cos'è lo specialty coffee. Portem vida a la plaça. Ara no hi ha ningú i això és molt trist. Het idee is om te eten, te drinken, te werken met lokale leveranciers. We verkopen geen flessen water, maar we belonen het gebruik van herbruikbare bekers. Organitzarem esdeveniments i llançament de productes. Crearem un espai fantàstic per compartir experiències en bicicleta. Ayudarnos a crear el mejor hangout para ciclistas en Girona. We're offering some exclusive prizes to you to help us get the cafe open. €20 will get you a card for 10 coffees. Cheers! Y por 80 € puedes tener nuestra edición limitada Eat Sleep Cycle, creada aquí en Girona por Tactic. €250 for a weekend in Girona. Accommodation, food and a secret route.
Itsli Cycling han tingut una idea perfecta. Opening a coffee shop, a center where people can come around, meet, maybe meet some professional riders from the team, talk about cycling. Ja que crec que serà una cosa super xula, amb una terrassa espectacular, un cafè que m'han dit que és boníssim i brutal. This will only add to the community feel with having such a great cafe on the premises as well. Bona companyia, una bona ruta en bicicleta, un bon cafè a Iteslip. A great place for us to meet new people, to share a beer or coffee and just celebrate cycling. Perfecto. Lo que quería saltar en este video son un par de temas, pero principalmente la importancia del mercado local, porque sin el mercado local no estaríamos aquí hoy mismo, no solo en la venta de servicios y productos para una empresa de ciclismo, sino también en montar nuevos proyectos. Aquí tenemos una campaña de crowdfunding donde nuestros mismos clientes nos pueden apoyar en montar un proyecto nuevo. Y creo que es un tema muy importante de todo lo que ha pasado el último año, entender con las limitaciones en viajes y todo que esto va a seguir hasta el año que viene, que hay que pensar en el mercado local. Y creo que presenta bastante bien nuestra empresa, que sí que ofrecemos tours en toda Europa y en la zona de Girona, pero nos ha servido mucho a tener otros productos y servicios, una tienda física, a poder servir la gente local, la gente de Girona, ¿sí? Entonces, esto yo quería tocar temas un poco diferentes de David y bueno, creo que ahora seguiremos a la conversación. Genial, muchísimas gracias. Es un vídeo que resume de forma perfecta, creo, esta imbricación, ¿no?, entre el mundo local y el cicloturista internacional que nos visita. O sea, que es una iniciativa fantástica en este sentido. Vamos a plantear debate. Sois dos empresas de un calibre muy distinto. Un receptivo local en Girona, una empresa americana que casualmente también tiene la sede europea en Girona. Y os pregunto a los dos, David, Lee, ¿por qué Girona? Y no me contéis solo, porque estos son los importantes, los aspectos emocionales que hicieron decidir instalar vuestra sede empresarial en la ciudad o en la zona, sino precisamente los aspectos que creéis que el territorio, el destino, las ventajas competitivas que han dado a vuestras empresas para poder decidir, finalmente decir, puedo instalarme en cualquier sitio de Europa, en cualquier sitio del mundo y elijo Girona. ¿Por qué? ¿Empieza David, por ejemplo? Pues yo creo que Girona, y lo hemos oído hablando durante toda esta mañana, lo ha dicho Jaume, lo ha dicho David Millar. O sea, Girona, aparte de tener unas rutas espectaculares, estar situada en una zona fantástica donde tenemos un buen tiempo durante todo el año para practicar el ciclismo, yo creo que al final lo que ha hecho decidir, por ejemplo, en nuestro caso, que una empresa americana quiera instalarse, casualmente se instaló en Girona, pero quiera apostar hoy en día por Girona, hacer cosas en Girona, es porque, sobre todo, la atmósfera que respira la ciudad. O sea, toda la ciudad, tanto la administración pública como los servicios, como restaurantes, hoteles, cafeterías, etcétera, en Girona se respira ciclismo. Y esto es lo que hace que sea más fácil hacer negocios y atraer más gente, ¿no? O sea, la gente trae gente, entonces yo creo que este es básicamente el secreto. ¿Y para Lee? Hay un tema interesante hablando de hacer tours en toda Europa, que es interesante en Girona, que no está en el medio de Europa, pero está muy bien ubicada. Tiene buen acceso al sur de España, tiene buen acceso al norte de España, los Alpes en Francia los tenemos en 5 horas. Claro, nosotros desde Girona
llegamos a Italia en un día en furgoneta y esto, hablando logísticamente, nos hace más fácil hacer tours. Obviamente, cuando queremos hacer un tour en Inglaterra, sufrimos porque hay que coger el agua, pero logísticamente, como donde está ubicada, también tiene sus ventajas. Un poco como ha dicho David, y seguro que los últimos días han hablado de todo lo que tiene Gerona por la clima, por las carreteras y los conductores que respetan a los ciclistas, y está todo esto. Lo que sí está pasando en Gerona ahora es que está de moda. Mallorca era de moda hace 8 años, los últimos 8 años, y ahora toda esa gente que ha ido... Que han ido a Mallorca ahora quieren un lugar nuevo y toda esa gente quiere probar Gerona. Entonces, nosotros estamos surfeando la ola de Gerona, yo lo tengo claro, y yo creo que todos los que instalan en Gerona ahora están surfeando una ola de popularidad. Y esto no va a durar para siempre, pero hay que aprovecharlo. No va a durar para siempre, pero la voluntad es asentarlo, ¿no? O sea, quizá no estaremos en la cresta de la ola siempre, mientras estemos en la cresta aprovecharlo, pero generar unos cementos, ¿no?, que perduren para un futuro largo, para que estemos en la mente del consumidor por un largo tiempo. Vale. Mirad, me gustaría que muy brevemente me contestarais con qué perfiles de cicloturistas trabajan vuestras empresas, lo habéis apuntado ya en las presentaciones, y qué mercados son vuestros mercados prioritarios. Porque esta es la pregunta corta y luego vamos a pasar a una pregunta un poco más larga y más compleja, pero primero quiero oír vuestras respuestas. David, ¿quién es tu cliente? Para nosotros, nuestro objetivo es llevar contra más gente en bicicleta mejor. Por tanto, o sea, nos va bien alguien que quiere sentirse como profesional, como alguien que coge la bicicleta solo una vez al año, entonces cualquier persona, ¿vale? Y la segunda... ¿Y de qué mercados? ¿De dónde vienen vuestros clientes? Nuestra empresa, somos una empresa americana y lo que nos hemos dado cuenta es que durante esos 20 años nuestro mercado ha sido un mercado americano, traerlo a Europa. Y ahora lo que estamos haciendo es abriéndonos y dándonos a conocer en Europa, porque en Europa es un mercado brutal donde hay que explotar y donde queremos aprovechar ese mercado para traerlo a Girona. Muy bien. ¿Quién es el cliente de Lee? ¿Puedes hacernos un retrato rápido? Sí. Cuando el problema de cuando fundamos nuestra empresa es que íbamos mucho en bicicleta nosotros, yo incluida. Entonces, hicimos tours para nosotros y nuestro producto ha desarrollado desde este momento. Nosotros ofrecemos tours para gente que quiere que quiere sufrir un poco en la bicicleta, que quiere pasar muy bien el día. Entonces, nuestros tours suelen ser de distancia más larga, cruzando montañas, logrando retos. Es para gente en todos sus niveles, en todos los niveles de la bicicleta, para que quiere pasar el día en bicicleta. No es tanto para comer una grande comida al mediodía y tomar vino, no, es para pasar el día en bicicleta. Esto un poco es para definir nuestros tours. Y mira, hay gente que quiere esto en todo el mundo, pero sí hay una cosa que está claro, que el cliente americano es el que quiere pagar para un producto de calidad. Entonces, los últimos 2 años, bueno, antes de COVID, sí que resultamos que enfocamos un poco más en el cliente americano. Tenemos clientes ingleses también, pero es el cliente americano, es el target para un producto de calidad también. O sea, la conclusión es, sois competencia, Eat, Sleep and Cycle y Trek Travel, sois competencia directa. Y aquí va mi pregunta, que creo que es la interesante. ¿Es positivo tener tanta competencia en Girona para operar viajes de cicloturismo? ¿Os ayuda a agilizar procesos de mejora, especialización, etcétera? ¿Cuál es vuestro punto de vista en este sentido? David. Para mí, yo creo que no somos competencia. O sea, estamos en un momento en el cual el cicloturismo, sobre todo en Girona, es la ola que comentaba Lee. O sea, yo creo que es más fuerte la demanda que la oferta que podemos ofrecer ahora mismo.
Entonces, yo creo que ahora es momento de colaborar, de trabajar juntos, de crear esa atmósfera, ¿no? Porque esa atmósfera en la ciudad de Girona no se crea porque está Trek Travel o está Eat, Sleep and Cycle, está porque estamos todos, porque todo lo que se respira allí, todos los servicios, eso lo que hace es mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de colaborar, de trabajar juntos, de ayudarnos. De hecho, ayer también se comentó mucho aquí, ¿no? Con la administración, con todo tipo de servicios y productos para ofrecer siempre profesionalidad y productos de calidad, porque al final, os comentaba Ali, hay mucha gente y nosotros además venimos de una cultura en España donde la bicicleta era como el vehículo de los pobres, venimos de esta cultura, pero hay mucha gente que lo que está buscando es profesionales y servicios de calidad. Y yo creo que contra más empresas, más servicios, más ofertas, nos hará crecer mucho más y podremos ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes. ¿Cómo lo ves, Lee? La competencia es positiva, ayuda, como dice David, a ser más fuertes en conjunto como destino. La competencia siempre es positiva, siempre. Cuando yo llegué a Gerona hace 6 años, solo había una empresa ofreciendo tours en bicicleta y esa misma empresa ahora ha mejorado mucho por tener otras empresas de competencia. Nosotros cada día mejoramos, no porque haya competencia, no porque las otras están haciendo cosas, pero sí porque queremos un parte del mercado. Entonces, la competencia como empresario siempre lo tienes que ver como muy positivo. Y hay una cosa que está muy claro, que el mercado es muy grande. Hay todos tipos de ciclistas buscando todos tipos de productos. Y como empresario, como empresa, uno tiene que buscar su target y enfocarse en esto y hacerlo lo mejor. Y lo que ha dicho David es muy, muy importante y es muy interesante. Yo creo que en Gerona es muy importante que las empresas trabajamos juntamente para mejorar los carriles de bicicleta, para mantener que los ciclistas respetan a la gente local, que no van demasiado rápido por el barrio viejo, por ejemplo, que organizamos de salir y recoger basura que está tirado ahí, que es algo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que colaborar aún más y juntamente podemos mejorar nuestro servicio al cliente final. Totalmente de acuerdo. Y otra pregunta que yo creo que es interesante plantear es si, en este caso, la Costa Brava, el Pirineo de Girona, como se ha comentado en el primer bloque de intervenciones, es un destino turístico fuerte, con una marca bien posicionada, con una buena oferta de ocio, con calidad de servicios. Esto ayuda también, ¿no?, a vender y a estructurar producto. La parte de Trek Travel, por ejemplo. Sí, para nosotros, o sea, nosotros llevamos vendiendo Costa Brava en Estados Unidos desde hace 15 años, 20 años prácticamente, y Costa Brava se ha hecho un buen trabajo porque es conocido en el mundo y por su calidad como destino turístico. Pero lo que sí que denotamos ahora es que Girona como ciudad, para este destino ciclista, está ganando mucha importancia. Todo ciclista, creo, todo aficionado en todo el mundo, hoy en día conoce dónde está situado Girona y seguramente está en su lista de destinos para ir a Girona. Lógicamente quiere descubrir Costa Brava también, pero quiere vivir esa atmósfera que se ha creado en Girona. ¿Y según tu punto de vista, Lee? Estoy completamente de acuerdo. La Costa Brava atrae mucha gente. Atrae, por ejemplo, familias, grupos donde una persona quiere en bici, la otra quiere ir a la playa, pero la ciclista pura quiere quedarse en Gerona actualmente. Hay un tema muy, muy importante. Gerona tiene 360 grados de salidas. Los ciclistas pueden salir hasta el norte, el sur, oeste. Si estás en la costa tienes 180 grados. Y esto para ciclista lo ven mucho. Entonces, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, si es una familia y vienen de vacaciones durante el verano,
y el padre o la mamá o la hija que quiere salir en bicicleta salen desde ahí, pero si es ciclista pura o grupo de ciclistas, quieren quedarse en Gerona y es por esta atmósfera que explica David. Es un hecho que ayuda muchísimo poder trabajar en un destino donde es fácil estructurar producto, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que hay en la mente del consumidor en cuanto a destinos. Yo creo que los ciclistas, y aquí me incluyo, somos una especie de coleccionistas, ¿no? de trofeos, de lo que vemos en las grandes vueltas, por ejemplo, ¿no? Tourmalet, la Estret-Chime de Lavaredo, estos grandes puertos que vemos en las grandes vueltas. Ahora estamos empezando a ver mucha acción también en la Vuelta a España, por ejemplo, hay grandes retos ahí donde se te pueden plantear. ¿Os dais cuenta que la incursión de la Costa Brava y el Pirineo de Girona en los grands departs o en las etapas de las grandes vueltas, hablo sobre todo de Tour y de Vuelta, tampoco ha habido una gran implicación en estos grands departs o en estas etapas, pero a pesar de esto, estamos en la mente del consumidor. Antes David Millar decía, somos una de las mejores destinaciones de ciclismo de Europa y así lo vendemos, ¿no? Y así se percibe. A pesar de, bueno, en 2009 hubo una etapa del Tour en Girona, esto hay que decirlo, y Lloret de Mar, por ejemplo, ha albergado, creo que son llegadas de la Vuelta, pero en momentos muy puntuales. ¿Cómo creéis que se ha impactado tan fuerte en la mente del consumidor para esto, llegar a ser un destino tan bien consolidado? Yo creo que Girona ha marcado esa diferencia y se ha posicionado como un destino prioritario para todos los ciclistas, no porque tengamos exactamente pase la Vuelta o pase el Tour de Francia cada año o tengamos montañas súper importantes y clásicas para subir. Yo creo que al final lo que hemos conseguido en Girona es crear una experiencia que creo que en pocas ciudades en todo el mundo se ha conseguido crear, ¿no? Entonces, todos los ciclistas lo que vienen aquí es a descubrir Girona, pero en todos sus sentidos. Es no solo a nivel de ciclismo, sino a nivel cultural, a nivel gastronómico, a vivir esa experiencia que está ofreciendo, esa atmósfera, esa experiencia que está ofreciendo Girona, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo hace atractivo, lo que comentaba Ali, ¿no? Esos 360 grados, esos 100 kilómetros a la redonda donde el cliente puede disfrutar de playa, de montaña, de Pirineos, de frontera, de Barcelona, o sea, es la multitud de experiencias que puede vivir aquí. Lee, ¿cómo lo ves? Creo que es una pregunta muy interesante porque yo creo que una zona, una destinación de ciclismo, se tiene que poner famoso en uno de dos temas. Puede ser por los puertos. Por ejemplo, si hablas con cualquier ciclista inglesa de Inglaterra, ve el Tour de Francia y quiere hacer los Alpes en Francia. Eso es normalmente lo que quiere hacer primero. Y nosotros así nosotros mapeamos los clientes en un triángulo, en un pirámide. Y abajo está la ciclista arrancando en su viaje de Tours. Y quiere arrancar con los puertos de lo que hacen los pros en el Tour de Francia, ¿vale? Y después, el año después, ¿qué hacen? Bueno, los Pirineos o los Dolomites. Y nosotros queremos llegar a los clientes, a nuestros clientes, al punto. Y el punto para nosotros es que descubren algo que no está en una vuelta, que no está en una carrera profesional. Y tenemos grupos que ya están en su quinto año con nosotros y han hecho los Alpes, y han hecho los Dolomites, y han hecho los Pirineos, y ahora les podemos llevar al norte de España para descubrir Asturias o Cantabria, y eso es lo que nos gusta hacer nosotros. Realmente nos gusta llevar a la gente a un lugar donde no conoce, no ha visto en la televisión. Vale, pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho David, porque
cuando yo hablo con clientes, y esto es hace 6 años, nunca mencionan los puertos de Gerona. El único puerto que conocen es Rocacorba, y esto es por David Miller, por su club de Rocacorba. Ha hecho muy conocido el puerto de Rocacorba, pero los otros puertos realmente no son famosos. Girona ha cogido el otro modelo, entonces está el primer modelo de los puertos y el segundo modelo es que un lugar se pone como un destino de ciclismo por todo el paquete, por Girona, no por los puertos, pero por Girona. Pero no hay ningún lugar en Francia, en los Alpes, que tú dices, bueno, este lugar es muy famoso por el pueblo, por la ciudad. No, es por los puertos, que quieren hacer los puertos. Pero aquí en Girona se ha puesto famoso por el lugar, por todo el paquete. Y yo creo que en el norte es interesante pensar qué es el modelo, porque sí pasé la vuelta mucho por el norte y son las etapas más espectaculares, y yo creo que son los puertos más bonitos en España, y se tiene que potenciar los puertos en el norte. Si no tiene un lugar, sí, claro, es potenciar el lugar o potenciar los puertos. Yo creo que en el norte tendría que ser por los puertos, es mi opinión. Sí, decía, en el caso de Costa Brava, Pirineos de Girona, se vende, ¿no? O se ayuda a vender, o es uno de los argumentos principales, el ambiente. Este ambiente de que todo el mundo habla, de profesionales, una comunidad internacional, pero también muy arraigada con la comunidad local. Pero ¿cómo se vende cómo se transmite a los clientes este valor, ¿no? David, ¿cómo lo hacéis? Ya sé, me dirás, vídeos, embajadores, pero es algo que es un intangible, en realidad no es un puerto mortal, durísimo y con un gran challenge deportivo, sino estás vendiendo algo etéreo. ¿Cómo lo transmitís? Con vídeos, nos encantan los vídeos, pero el vídeo creemos que es una manera genial para poder transmitir todas las emociones que puedes obtener en ese lugar, ¿no? Es difícil explicar esa experiencia en Girona si no lo has vivido, ¿no? Normalmente, como dice Lee, la gente conoce más lo que es un puerto clásico. Entonces, nosotros, afortunadamente, el 80% de nuestros clientes van repitiendo constantemente, con lo cual eso también nos ayuda mucho. Nos ayuda en el sentido de que cuando tenemos clientes que vienen a Girona, vienen a descubrir Girona, o sea, quieren repetir o hablan con familiares, amigos, etcétera, y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, Girona es quizás el destino que estamos intentando vender de esta manera, como experiencia especial, como decía Ali, todo el paquete, ¿no? Todo el tema gastronómico, cultural, no solo los puertos, sino todo lo que la ciudad ofrece. Pero es difícil, sí, es complicado. En vuestro caso también, Lee, en Sleep Cycle utilizáis los vídeos con embajadores locales, embajadores internacionales, para poder transmitir este valor etéreo del ambiente. Yo creo que aquí hay muchos organismos que entran, y yo soy consciente que Gerona no es famoso por Eat Sleep Cycle. Eat Sleep Cycle es famoso por Gerona. Es un poco como dije a la entrada, que nosotros estamos surfeando una ola. Aquí está el Patronat, que está haciendo una muy buena promoción de la zona, está organizando eventos muy potentes, está invitando a periódicos de todo el mundo, Girona está apareciendo en revistas en todo el mundo. Los hoteles están haciendo muy buen trabajo en ofrecer servicios para ciclistas, por ejemplo, algún lugar para amanecer su bicicleta, algún bike wash para limpiar la bicicleta. Mira, si hablas con un hotel y te dicen que no aceptamos ciclistas, esto es volver mucho para atrás. Todos los hoteles tienen que estar abiertos a aceptar ciclistas. Yo creo que más que lo que hemos nosotros, ha sido una fuerza en conjunto de todos los organismos en la Costa Brava y en Girona, y ha sido muy, muy buen trabajo.
pero lo que son las montañas y la playa, el clima, las carreteras y todo esto, ya estaban, o sea, estamos aprovechando de lo que ya había. Esto no se puede cambiar tanto, pero lo que sí es importante de decir es que ha sido un trabajo en conjunto, no ha sido una empresa u otra. Yo creo que hablando de cómo compartir un lugar, sí puede ser video, pero yo creo que en fin es un poco lo que ha dicho David, es que cuando la gente viene, repite. Y eso es lo más importante. Cuando vienen y ven lo que hay, van a repetir. No van a ir a Mallorca después. Cuando vienen, llevan 6 años yendo a Mallorca, pero vienen aquí una vez y vuelvan aquí. Aunque sea más caro, vuelvan aquí porque es mejor. Entonces, es un poco esto, que darle a la gente la oportunidad de venir una vez, hacer un buen trabajo y que vuelvan. Bien, hemos hablado hasta ahora de todo lo positivo, de todo el trabajo en equipo, de todo lo que sumamos como destino para que vuestras empresas tengan éxitos y tengan muchos clientes. Pero vamos a hablar de dificultades, de retos con los que habéis tenido que lidiar como empresas para poder llegar donde habéis llegado. Es obvio que el mundo no son blancos ni negros, hay muchos grises, ¿no? Y me gustaría pasar por estos matices, ¿no? Bueno, sí, estamos aquí, hemos hecho un recorrido empresarial muy potente, pero esto el destino tendría que mejorarlo. ¿Qué creéis que se puede mejorar? Yo básicamente creo que, y también lo hemos comentado estos días aquí, ¿no? Es que la administración pública con la empresa privada vamos a velocidades diferentes y hemos visto ejemplos donde realmente hay velocidades muy diferentes, pero en el caso de Girona sí que es verdad que las velocidades están más igualadas, con lo cual esto ayuda, ¿no? O sea, tanto la administración pública como las empresas privadas sabemos que el mercado del turismo de ciclismo está ahí, que hay que ser profesionales, que hay que ofrecer productos de calidad, que es un turismo súper interesante para todos y que trabajando juntos en equipo podemos conseguir eso, ¿no? Pero yo creo que al final es un conjunto, el éxito de Girona es ese conjunto de todos, ¿no? de empresas privadas, de entes públicos, donde hemos intentado ir a la misma velocidad para conseguir el objetivo. Pero, o sea, en ese sentido, contentos porque ha sido fácil, no ha sido muy difícil. En tu caso, en Eat Sleep Cycle, ¿qué adversidades has tenido que superar para poder establecerte, posicionarte bien como empresa en Girona? No tenemos suficiente tiempo, Agnes. Imagínense que soy un inglés arrancando un negocio con una tarjeta de crédito en Cataluña. Entonces, retos hemos tenido muchos. También hemos tenido mucha ayuda. Yo creo que los detalles son muy importantes y estoy hablando específicamente de Girona y voy a hablar de 2 detalles. Y un detalle es, detalles, uno parece que no sean importantes, pero por ejemplo, para que la gente pueda dejar su bicicleta afuera de una tienda, la tienda tiene que poder montar algo para que las personas monten su bicicleta, ¿no? Esto, el ayuntamiento y el gobierno tienen que dejar que las tiendas o que las empresas de ciclismo pueden poner infraestructura para que las personas puedan dejar su bicicleta seguro. Estos detalles son muy importantes para empresas y para tiendas porque después no tienen lugar para poner las bicicletas o se roben las bicicletas. Y voy a hablar sobre otro detalle. Aclarar muy bien dónde puede y dónde no pueden ir los ciclistas adentro de una ciudad. Porque tengo miedo que en el futuro veremos conflicto entre la gente del pueblo y las ciclistas. Y no es porque las ciclistas no les gusta a la gente de aquí y no es porque a la gente de aquí no les gusta las ciclistas, es porque no está claro dónde y cómo se debe pasar en bicicleta. Y hay que aclararlo y hay que incluir las empresas
y así evitamos posibles conflictos en el futuro. A nivel empresario, la patronat ha sido increíble y nos ha dado un montón de oportunidades. Montar una empresa como extranjero en un país que no es lo tuyo siempre es complicado, pero tenemos agraciadamente muchas personas que nos han ayudado y bueno, yo creo que lo más importante es siempre ser muy flexible y siempre involucrar a la comunidad local. Nosotros actualmente tenemos un objetivo de mínimo 50% de nuestros empleados que son de aquí, que son de Girona, que son catalán. Es un objetivo que tenemos porque queremos apoyar la comunidad local. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante montando una empresa en otro lugar. Y si nosotros ayudamos a Girona, Girona nos ayudará a nosotros. Esto es como lo veo. Absolutamente. Vamos ya por las últimas preguntas porque nos queda ya poquito tiempo. En el corto medio plazo, esta temporada a la que viene probablemente, ¿cómo ha afectado la situación que todos conocemos, de restricción de la movilidad, etcétera, al enfoque de vuestros negocios y vuestras líneas en concreto de negocio en la Costa Brava y en el Pirineo de Girona? David. Para nosotros tenemos la parte negativa que hemos pasado todos en nuestra vida personal y profesional, entonces de eso no hablamos, ya lo conocemos, pero vamos a hablar de lo positivo, ¿no? Lo positivo que ha traído esta pandemia es que para nosotros nos ha dado tiempo a pensar, a replantear el negocio, a buscar nuevas fórmulas de negocio, a reestructurar la empresa, a mejorar la comunicación entre la empresa y la verdad nos ha dado oportunidad pues, a prepararnos para este travel boom que creemos que va a suceder después de estos 2 años de bike boom que estamos viviendo. Se va a transformar en un travel boom en bicicleta. Y entonces hemos contratado personal nuevo, hemos diseñado nuevas rutas en Girona, hemos modificado e intentar mejorar procesos internos en la empresa, mejorar viajes, o sea, que ha sido un parón positivo en ese sentido porque nos ha permitido un poco descansar y ver qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Genial. Lee, en tu caso. Nosotros no hemos descansado de nada. Perdimos todo. Para ser bien claro y transparente, nosotros perdimos 85% de nuestro negocio. Nos quedó nada. Al medio del año pasado perdimos más de $500,000 euros en 2 semanas. Y fue un desastre. Pero, claro, un poco lo mismo de David, hay que ser positivo. Lo que hicimos nosotros, y esto un poco salió del video que he enseñado, es que a tener una empresa con diferentes partes, con diferentes revenue streams, que una tienda física, también ofreciendo tours, también teniendo alquiler de bicicleta, teníamos la oportunidad de enfocar más en producto, en retail. Y por suerte, el silver lining del último año nuestro, del último año y medio, es que hemos enfocado mucho en retail. Y ahora llevamos un negocio más grande de retail que tuvimos en turismo. Y lo que estamos haciendo ahora es preparando para la devolución de turismo y viendo cómo podemos combinar los dos negocios. ¿Cómo lo hemos logrado esto? Ser muy, muy flexible y no escuchar a las personas que te dicen que solo puedes hacer una cosa. No es que solo puedes hacer dos ni solo puedes hacer retail. Es posible combinar diferentes negocios muy fuertemente con ciclistas. Y eso es mi sugerencia para cualquier persona que quiera empezar un negocio, porque si hubiéramos quedado solo con tours, no estaría hablando con ustedes hoy en día. Pero hablando del futuro, justamente ahora estamos otra vez arrancando con lo que son los tours para extranjeros. Estamos viendo un incremento en las reservas y personas actualmente reservando vuelos para este año, y ahora nosotros estamos poniendo las pilas para tener un otoño muy fuerte.
nuestro plan es para tener un otoño fuerte y en 2022 volver a los niveles de 2019. Esto es un poco nuestro pronóstico del mercado, porque lo que sí está claro es que cuando volverá muy fuerte. Esto está claro. Todos nuestros grupos que han hecho tours con nosotros los últimos 6 años tienen muchas ganas para viajar, muchas ganas. Y no solo viajar, quieren experiencia, quieren gastar más dinero porque quieren un hotel o casa mejor y quieren venir más tiempo porque han pasado 1 año y medio sin poder viajar. Entonces hay una oportunidad muy grande para todos y hay que estar preparado porque cuando volverá muy fuerte. Correcto, pues diversificación como estrategia en este caso y todo un tiempo en stand-by, pero sin parar de trabajar para la vuelta que promete ser apoteósica, esperemos. Tenemos muy poco tiempo ya, tenemos 5 minutos y muchas preguntas de la audiencia, pero una ultimísima mía para vosotros. Este foro lo celebramos en Euskadi y quería quizá hacer la última pregunta en relación a si el valor que para el cicloturismo transmite Girona y Costa Brava y el Pirineo de Girona es este ambiente ciclista, esta calidad de vida. ¿Cuál creéis que es el valor que el cicloturismo en Euskadi se puede destacar? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué nos diferencia en Euskadi en términos de cicloturistas, según vuestra opinión de expertos? David. Yo creo que Euskadi tiene una diferencia muy importante respecto a Girona y es la cultura ciclista que hay aquí en Euskadi. O sea, partir de esta base ya es súper importante. O sea, yo creo que en Girona, hasta que no vino Lance Armstrong, el ciclismo en Girona era como un extra que pasaba por allí. Pero creo que aquí la cultura del ciclismo, todos los corredores profesionales que viven aquí, que son de aquí, o sea, toda la comunidad del ciclismo a nivel mundial sabe que en el País Vasco hay mucha cultura de ciclismo y creo que eso es una base muy importante para empezar a construir algo porque el lugar es genial para ir en bicicleta, o sea, a quien nos gusta ir en bicicleta, nos gusta ir por Girona, pero nos encanta ir por aquí, nos encanta descubrir nuevas rutas, nuevos países, pero la cultura ciclista que tiene Euskadi creo que ese es el punto que marca la diferencia. ¿Estás de acuerdo, Ali? ¿Es este Sí, valor? estoy de acuerdo, pero es imposible decir solo una cosa. Claro, es que tiene muchas cosas a ofrecer a la cicloturista. Estoy completamente de acuerdo con David. Una cosa que ha traído mucha gente a Girona es la historia de pros y la cultura de ciclismo en el norte de España, en Euskadi, es mucho más fuerte que en Girona. Hay que ver cómo lo venden y cómo lo empaquetan. Por ejemplo, nosotros hemos empaquetado tours donde haya salidas con profesionales. Ustedes pueden empaquetar ofertas de tours con contacto con esa cultura, como con un equipo local, con un club local, con salidas con gente de la zona. Siempre cuando vemos las carreras en el norte son las que sale más gente, las que sale la gente más animada. Hay que empaquetar esto, pero voy a agregar la comida espectacular, la gente tan amable, mucho más amable que Girona. No quiero decir cosas malas de Girona, pero la gente es más amable en el norte. ¿Te refieres a alguien en concreto, Lee? Y carreteras y puertos buenísimos. La Vuelta a España pasa por ahí, no pasa por aquí. Esto tiene mucho para vender y yo creo que está ahí para potenciar y hay que hacerlo. Venga, vamos con las preguntas de la audiencia, que hay unas cuantas y todas muy interesantes. Rebeca Mendoza nos pregunta, ¿los restaurantes y hoteles que recomendáis o que utilizáis en vuestras rutas tienen algún certificado bike-friendly, apto para ciclistas? ¿Es un criterio para vosotros esto? Rápidamente, David. No, yo creo que no. Lo importante es que compartan el objetivo de ofrecer la mejor experiencia. Ellos en un restaurante tienen que ser bueno en lo que son buenos, en ofrecer una buena experiencia gastronómica. Entonces, del resto ya nos encargamos nosotros, ¿no? Pero no tiene que ser imprescindiblemente
que haya bicicletas. O, por ejemplo, un hotel sí, para nosotros es importante que tenga un bike room, que tenga servicios para ciclistas. ¿Vale? ¿Y para vosotros, Lee? ¿Es indispensable? Sí, es un poco igual. Yo creo que hay varias certificaciones para hoteles y se encuentra que los hoteles que trabajamos todos tienen alguna certificación, sí. Entonces sí que funciona como una forma de filtrar hoteles. Sí que funciona, pero en fin, hay que ir al hotel personalmente, quedarse en el hotel y comer la comida y también trabajar con el hotel para entender qué necesita una ciclista. Por la mañana quiere huevos, que aquí en España normalmente no se come huevos por la mañana. La ciclista extranjera quiere huevos, entonces enseñando al hotel un poco lo que necesitan los ciclistas. Yo creo que volvemos al mismo tema, es ser flexible y abierto a hacer los cambios necesarios para ofrecer un producto de calidad. Perfecto. Tenemos 2 minutitos, vamos avanzando con las preguntas. Pablo me pregunta o me observa, dice, creo que también hay empresas locales que llevan muchos años trabajando por Girona como destino ciclista. Absolutamente. Y afortunadamente cada vez creo que hay más. Durante estos tiempos difíciles han aflorado algunas nuevas empresas, incluso muy focalizadas en ciclismo y de propiedad, de propietarios de locales catalanes. Sí, 100%. Lee es guiri, pero es de Girona ya, ¿no? Soy guiri, sí, soy guiri. Llevo 6 años en Girona y tengo bastantes historias sobre este tema. Nuestro primer mecánico tiene montado su propio taller, es catalán, tiene montado su propio taller. Y el otro día su socio me comentó que ahora abre otro negocio de ciclismo en Girona. O sea, está claro que nosotros estamos facilitando, estamos ayudando el crecimiento de empresarios locales. Tienen menos miedo, ven que es posible hacer algo. Las empresas locales de cicloturismo en Girona también van muy bien. Está Bikeat, está Cicloturismo, ellos también van muy bien. Y hay una buena colaboración. De nuestra parte, siempre hay una buena colaboración con ellos. Compartimos guías, compartimos bicicletas si les hace falta. Hay que colaborar siempre. Absolutamente. Otra pregunta de Petra Darmsteder. David, esta es para David. Has hablado de More is Included en tu presentación. ¿Cuáles son las experiencias más destacadas que ofrecéis como valor añadido a vuestros tours en bicicleta, por ejemplo, en la zona de Girona? Gastronomía, vino, cultura. Yo creo que es el conjunto de todo, ¿no? O sea, a todos nos encanta la bicicleta, pero aparte de subir un puerto famoso, o sea, nos encanta también comer bien, beber bien, disfrutar de una buena experiencia, de descubrir el producto local, la zona, de compartir esa experiencia con guías locales, que al final es lo que hace que la experiencia en total sea lo más agradable posible, ¿no? Lo más satisfactoria posible. Eso es lo que hace que al final el cliente diga, mañana quiero volver a salir en bicicleta, quiero comer bien, quiero pasármelo bien, quiero divertirme, quiero descubrir más de esta ciudad, ¿no? Ok, y enlazando con esta pregunta, Jaume Marín te pregunta, ¿qué criterios utiliza Trek Travel para seleccionar nuevas rutas? ¿Creéis posible crear nuevas rutas en Euskadi? Sí, claro que sí. De hecho, yo estaré este fin de semana aquí haciendo un poco de research, buscando nuevas posibilidades. O sea, Euskadi tiene un potencial increíble, tenemos una cultura increíble, gastronomía, un paisaje increíble. Son tan simpáticos como los catalanes, Eli. O sea, que son gente extraordinaria y yo creo que hay posibilidades fantásticas. Yo ayer tuve una experiencia con Joseba Beloki y fue extraordinario. O sea, pasé frío, lluvia, pero me llevó en una ruta fantástica. Estuvimos hablando, compartir esa experiencia con Beloki, pues, la experiencia del fin de semana. Genial. Chicos, me indican, hemos acabado el tiempo, han quedado algunos temas por tocar, pero con vosotros es como infinito, ¿vale? O sea que hemos llegado a la meta del primer sprint intermedio. Os agradezco muchísimo vuestra participación y aportaciones y nos vemos en Girona. Muchas gracias.
Bien, terminamos esta primera mesa con empresas y vamos a empezar la segunda mesa. Vamos al segundo sprint intermedio de esta jornada con la mesa titulada El alojamiento como motor de iniciativas cicloturistas.